Muy bien, nos encontramos nuevamente dentro de la herramienta de MATLAB. En este caso nuevamente vamos a abrir el Simulink. Para eso en este caso vamos a darle clic en el icono de Simulink. Se nos abre entonces la pestaña o la ventana de Simulink. Nuevamente le damos a crear un modelo blanco, Blank Model. Y de esta manera entonces ya podremos proceder a crear nuestro primer modelo dentro de la estructura de Simulink. Siempre entonces que tengamos nuestro modelo blanco, nuestro modelo nuevo, vamos a proceder a abrir la biblioteca o la librería. Damos aquí en Library Browser y vamos a colocarla aquí al lado del Blank Model. En este caso vamos a hacer un primer diagrama muy simple, muy básico, solo para ir viendo las características que nos puede ofrecer el software de Simulink. Ya con el tiempo vamos obviamente a montar sistemas mucho más complejos y más completos. Inicialmente entonces, como lo anticipábamos anteriormente, vamos a utilizar el block set de Simulink, que bien sea ustedes pueden, por ejemplo, si desean seleccionar algún elemento del Common Use Block, simplemente le dan doble clic aquí, se les abre el Common Use Block, o simplemente pues dándole clic aquí. En este caso vamos a ver que aquí en los bloques más comunes que nos otorga el Simulink hay varios bloques que vamos a repetir muchos, por eso que ellos se encajan dentro de este catálogo. Para eso entonces inicialmente vamos a tomar una constante. ¿Qué es una constante? Es básicamente un número. Eso es una constante. Podemos también, por ejemplo, tomar aquí un sumador. Le ponemos un sumador. El sumador en este caso nos sirve para obviamente juntar dos señales y sumarlas, incluso 3, 4 señales, las que sea. Cuando tenemos un bloque, por ejemplo en este momento tengo seleccionado el constant, si dejo hundido el clic derecho y arrastro y suelto el clic derecho, miremos que consigo multiplicar el bloque al que le hice el clic derecho. Entonces, por ejemplo, a esta constante puedo darle doble clic y puedo modificar el valor de la constante. Por ejemplo, pongámosle 10 a esta constante y a esta otra constante pongámosle, puede ser un valor negativo, por ejemplo, menos 3. Y vemos cómo se cambia. Adicionalmente a este, aquí en Common Use Block vamos a utilizar este otro bloque que es Gain o ganancia. Con este entonces podemos aumentar o disminuir la ganancia. Lo colocamos aquí. Y por último, que quiero visualizar estos datos. Si ustedes lo observan aquí, lo que estoy haciendo es tomar dos números, los voy a sumar, los voy a multiplicar por una ganancia y voy a mostrar un resultado. Para eso yo podría valerme de un scope, que es uno de los elementos para mostrar resultados. Sin embargo, el scope me va a graficar el resultado y dado que estos simplemente son números, entonces no se vuelve tan atractivo utilizar un scope. Para eso entonces nos dirigimos aquí nuevamente entre el lado de Simulink. Vamos aquí donde dice Sinks. Aquí en Sinks van a aparecer varios también bloques para la visualización de datos. En este caso vamos a usar el visualizador display, que me va a mostrar el resultado numérico de la operación. Muy bien, una vez tengo todos los bloques aquí, procedo a conectarlos. Una de las formas de hacerlo es simplemente arrastro con el clic hasta donde está la entrada de este bloque, la salida de este bloque constante va a la entrada de este bloque y ya quedan conectados estos dos. La otra forma de hacerlo es simplemente selecciono el primer bloque, dejo el control hundido y selecciono el segundo bloque. Dando clic, él automáticamente me conecta. Si nuevamente dejo el control hundido y le doy clic a este otro bloque, vemos que automáticamente el Simulink lo conecta. Nuevamente vemos que este bloque está seleccionado, pues tiene un aura azul. Si dejo el control hundido y doy clic en el display, automáticamente se conecta. Entonces el procedimiento matemático que estamos viendo aquí es simplemente es A10, entra a este bloque de suma, simplemente entonces lo suma con este menos 3, o sea que realmente estamos haciendo una resta. Esa resta entonces va a ir multiplicado por el producto o por la ganancia que hay aquí dentro. En este caso es 1, o sea sería 7, de aquí sale 7 por 1, 7 y aquí nos daría 7. Podemos proceder entonces a simular nuestro modelo simplemente dando clic aquí en Run. Cuando damos Run vemos que el resultado efectivamente nos dio 7. Aquí esta simulación, entonces para que nos muestre el resultado, ella simuló el proceso. En este caso aquí este es el número de tiempo, el tiempo de simulación que se ejecutó. En este caso se hizo una simulación de 10 segundos. Para este caso obviamente como son números no hay ninguna componente dinámica que se vaya
o que vaya modificándose con el tiempo, entonces es indiferente este tiempo, pues en un único segundo pues ya podría tener este resultado. Nuevamente, por ejemplo, el bloque de suma, yo le puedo dar doble clic y yo le podría cambiar las componentes aquí al bloque. Yo, por ejemplo, podría quitarle este más y ponerle un menos para que sea una resta. Entonces, si más menos, entonces miren que menos con menos, porque aquí tengo un menos 3, me va a dar más. Entonces, si simulo aquí, ya me va a dar 13, porque estoy sumando 10 más 3. La constante, por ejemplo, yo la puedo multiplicar por o cambiar el número de la ganancia. Puedo poner una ganancia de 3, por ejemplo. Ahí tengo la ganancia de 3 y le doy simular nuevamente. Entonces sería 13 por 3 me da 39. Algo muy interesante también es que yo puedo combinar tanto el Simulink como el MATLAB. Si yo me vengo aquí al MATLAB, yo puedo cargar variables dentro de MATLAB o inclusive puedo crear un script dentro de MATLAB. Y cuando se ejecuta ese script, o bien sea cuando creo variables, pues todas esas variables se van a quedar almacenados en el workspace. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear una variable que se llama K, será mi variable ganancia, y le voy a decir que la variable K o ganancia la voy a almacenar un 10. Si vemos aquí, entonces ya tengo mi variable K, que es 10. En este momento ese es el valor que tiene almacenado esa variable. Si yo retorno para el Simulink, aquí tengo el Simulink, yo podría ya utilizar esa variable K porque ya está cargada aquí dentro del workspace y la podría utilizar aquí dentro del Simulink. Por ejemplo, vamos a darle doble clic aquí a la ganancia y en lugar de 3 vamos a ponerle K. Si le doy OK, vemos que ya queda ahí el K. Ustedes, aquí también es importante, ustedes pueden aumentar el tamaño de su bloque, disminuirlo y pueden jugar entonces con el diseño que va teniendo su propio diagrama dentro del Simulink. Entonces vemos que ya tengo K, que la va a tomar del workspace, y si le doy simular, entonces me va a dar 10 más 3, da 13, 13 por K, en este caso K es 10, o sea 13 por 10 me da 130. Miremos, muy importante, si yo borro esta constante K, pues el Simulink ya no va a ser capaz de ejecutar esa operación. Por ejemplo, le voy a dar clear all, que él automáticamente va a borrar todas las variables del workspace, y si yo retorno al Simulink, miremos que ya el K no existe en el MATLAB. Entonces si yo ejecuto aquí, me va a salir un error y me va a señalar la K, me va a decir que esa K pues es una variable o una función que no ha sido definida. Por eso será importante entonces siempre definir la K. Por ejemplo, K igual a 5. Ahí sí ya cargué aquí en el Simulink, en el MATLAB, perdón. Y ahora sí podría ejecutar tranquilamente esto. 13 por 5 me daría 65. Otro factor importante es que si le damos doble clic al área de trabajo, las versiones nuevas del Simulink me ofrecen la posibilidad de yo buscar algún componente dentro de la librería siempre y cuando yo sepa el nombre del componente. En versiones antiguas del Simulink, cuando se da doble clic sobre el área de trabajo, simplemente es para crear una anotación. En este caso, en esta versión nueva, ya tengo la posibilidad bien sea de buscar un componente o de crear una anotación. Si quiero crear una anotación, simplemente bajo aquí el cursor y le doy en crear anotación. Ahí se modifica, así entonces sería la versión antigua del Simulink, y puedo crear simplemente, por ejemplo, una anotación cualquiera, sumatorio de dos variables. Puedo cambiarle hasta el tamaño de la letra, obviamente seleccionándolas todas. Por ejemplo, lo pongo más grande y puedo ir colocando comentarios. Por otro lado, si le doy doble clic para estas versiones nuevas, como les decía, puedo buscar directamente en la biblioteca desde acá. Por ejemplo, si quiero poner otra ganancia, yo sé que el bloque se llama gain. Ahí me sale, simplemente le doy enter y me aparece automáticamente el bloque de ganancias, que por ejemplo yo lo puedo desplazar aquí, y como aquí tengo conectado este bloque de ganancias con el display, si yo quisiera incorporar este nuevo bloque de ganancias, vamos a darle doble clic aquí y quiero que este bloque de ganancias sea un 1 dividido 2, por ejemplo. Entonces quiero que ese 1 medio o simplemente 0.5 esté aquí en el medio. Yo puedo simplemente seleccionar la flecha, borrarla, ubicarla aquí en el medio y proceder a conectar. Vemos que cuando yo acerco el cursor,
él automáticamente me sugiere la conexión. Si yo le doy clic a la conexión, vemos que le doy clic a la conexión, vemos que aquí también me sugiere la conexión. Simplemente con darle clic ya queda conectado. Pero volviendo atrás, por ejemplo, cuando teníamos esta conexión, yo no necesitaba borrar esta flecha. Simplemente arrastrando un medio sobre la conexión, vemos que él automáticamente, el Simulink, ya interpreta que nosotros queremos interponer entre K y el display esta nueva ganancia, que será un medio. Y nuevamente puedo volverlo a ejecutar, y en este caso me da 65 y 2 da 32.5. Entonces es otra de las maneras que podemos utilizar aquí dentro del Simulink. Antes de finalizar entonces este rápido video donde hemos creado nuestro primer diseño aquí dentro de Simulink, ya veamos entonces que aquí podríamos formular cuánto tiempo o cuántos segundos queremos simular este modelo. Sin embargo, aquí tenemos otra configuración que se llama el Model Configuration Parameters, que también lo iremos a modificar bastante a lo largo de este curso. Si le damos doble clic ahí, si le damos clic, aquí hay varias opciones que podemos modificar para que nuestro modelo generado en Simulink pues se ejecute de determinadas formas. Por ahora vamos a preocuparnos aquí solo en la pestaña que dice Solver. Aquí en Solver yo puedo modificar, por ejemplo, el tiempo de simulación, en qué tiempo quiero que arranque. Yo quiero que arranque a los 0 segundos y en qué tiempo quiero que termine. Por ejemplo, quiero que termine al 1 segundo. Y también puedo definir el tipo de solver. El solver es el solucionador que utiliza el simulador para resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales o resolver problemas de integración. En este caso, como es un proceso computacional, es un proceso realmente discreto y él va a necesitar ejecutar, por ejemplo, los solvers a un determinado tiempo. Normalmente nosotros podemos dejarlo aquí en el solver selection. El tipo de periodo de muestreo lo podemos dejar como un periodo de muestreo variable step, y simplemente el software internamente pues él va a interpretar y va a calcular ese periodo, y ese periodo pues irá a ser variable para solucionar el modelo que tengamos en Simulink. Y aquí en Solver yo puedo escoger los diferentes tipos de solucionadores que nos ofrece MATLAB, como por ejemplo para resolver ecuaciones diferenciales. Está el O de 45, el O de 23, el O de 113. Sin embargo, esos son conceptos que vamos a tocar más en detalle al momento de abordar las ecuaciones diferenciales. Por último, aquí en el Variable Step yo también puedo definir un Fixed Step, o sea, un periodo de muestreo fijo. Y de esa forma, entonces aquí en Solver Details debo definir el tiempo fijo. Por ejemplo, yo quiero que lo sea a cada 0.5 segundos, por ejemplo. En este caso, pues no importa. Si yo le doy OK, este proceso pues no posee ningún modo dinámico, entonces eso no hará ninguna diferencia para este modelo como tal. Bueno, por último, cabe destacar que eso que vimos aquí como el Model Configuration Parameters o como el Library Browser, todo también está disponible aquí en el menú de herramientas. Por ejemplo, aquí donde dice Simulation, sí, aquí también tienes la opción de encontrar el Model Configuration Parameters, que es otro camino donde lo puedes abrir. Y además de ese Model Configuration Parameters, la librería, que es el Library Browser, estará aquí en la pestaña o en el menú View. Si le das View, aquí podrás ver el Library Browser, que entonces será otro camino donde podrás encontrar la librería.